Bueno, como decías, un poco ahí todo el tema de los instrumentos que tuvimos también en febrero, que le resultó tan interesante a la gente, que era bueno también retomarlo para hacerlo un poco más común, que la gente pueda ver estos instrumentos que son tan particulares que fui recolectando en los viajes y fui conociendo también en los lugares, como mencionabas lo de Atenas, lo de Grecia. Como siempre digo, Afganistán todavía no he ido, pero sí he conseguido un instrumento de allí, el cual es este, el que tengo encima, que es el rabab afgano. La palabra rabab viene de una palabra en sí árabe que significa que es tocado con arco. Este instrumento en antaño se tocaba con un arco, de esta manera, como si fuera una especie de arco de violín. Y de ahí este instrumento luego se fue desarrollando otros que también se tocan hoy en día en la India, como el sarod, el sarangi y algunos hermanos. Este es uno de los instrumentos más viejos que hay. Su data de muchísimos años antes que el laúd, antes que cualquier otro instrumento pulsado, que es básicamente una caja con un parche de cabra, de oveja, de cabrito, este lado, y tiene alrededor de 15 a 18 cuerdas. Voy a tocar un poquito para comenzar, ¿te parece? Bueno, esa fue No, una no pieza. podemos aplaudirte, no nos escuchás. Ahí veo un poco que en sus casas están aplaudiendo, gracias, gracias. Me siento un poco vacío sin los aplausos, pero bueno, voy a imaginarlos. Eh, Eso fue una pequeña pieza en sí, algo que se llaman ragas, que son los estilos de escalas que se utilizan en Afganistán y en la India. Es una pieza semiclásica, que es común, que se estudia
este tipo de escalas y para este tipo de instrumentos. Como este instrumento, como decía, es de la tradición, es el instrumento nacional de Afganistán. Aparte de Rabab, le dicen que se llama el león de los instrumentos. Este. Y aparte es el padre de muchos instrumentos que luego vinieron. Hay solo tres cuerdas que se tocan en este instrumento, por más que tiene 18. Hay tres cuerdas que se tocan que son de nylon y luego entre 15 y 16 cuerdas que son simpáticas, que suenan por empatía con el resto de las cuerdas, que son básicamente como si tuviera un arpa incluida el instrumento en sí mismo. Bueno, voy a dejar esto por acá un segundito. Eh, ¿Te parece, comento un poco de dónde viene el desarrollo de este instrumento? Sí, 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 porque Viene, es perdón, de la absolutamente música en novedoso sí para mismo, nosotros. para charlarlo un poco. Todo lo que toco en sí que van a ver aquí viene de algo que se llama, hoy en día lo llamamos música modal, o música modal en algunos casos contemporánea también. Esta música de cercano y Medio Oriente difiere bastante de lo que es la lógica occidental, en parte por el desarrollo de los instrumentos y en otra parte por una lógica que evoca a lo emocional por sobre una cuestión teórica en muchos casos. Es decir, todos estos instrumentos, todas estas escalas, estos modos que se utilizan en estas regiones, en la mayoría de los casos lo que tratan de producir o el propósito de estos modos, de este tipo de música, es evocar emociones sobre las personas. Por lo cual hay muchísimas diferencias en lo que es la música de Occidente y muchas veces se complica también para los estudiantes, los músicos, los aficionados de la música de Occidente para reinterpretar esta música de Medio Oriente por esta cuestión tan emocional, que no es tanto a veces el estudio, sino es vivir las experiencias. Y en esto de las experiencias y palpar las cosas, este aprendizaje por ósmosis hasta cierto punto, justo que antes cuando me presentaste habías mencionado el tema de Atenas y de Istambul cuando viajé por allá, quería asociarlo con esto de que tuve la oportunidad de viajar dos veces y quedarme varios meses en Grecia y en Istambul, en Atenas y en Istambul, y también recorrer las islas griegas. Y mucho de lo que uno puede aprender estando en estos lugares, escuchando la música, yendo a las tabernas griegas, escuchando la música en las plazas de las mezquitas, en los llamados arrezos, escuchando todos estos instrumentos que están en cualquier bar, en cualquier taberna, y toda esta música que recorre todas estas ciudades hermosas, uno palpa, siente, incorpora, como digo siempre, por ósmosis, un montón de estas sensaciones, un montón de estas emociones, y luego entiende, por la experimentación misma, en muchos casos, cómo tocar estos instrumentos. Ahí se encuentra siempre esta complejidad y esta cosa tan hermosa de que, eh, como siempre hago los chistes respecto a, ¿te acordás lo de Carlitos Balá de qué sabor tiene la sal, qué gusto tiene la sal? Bueno, salada. No te puedo explicar, andá y experimentalo. En muchos casos es así. Entonces, siempre se encuentra esta problemática cuando uno trata de transmitir cosas que son más emocionales que lógicas desde la cabeza. Eh, a ver. Voy a pasar a... Decime, Luciano, ¿el viaje fue intencional por la música o fue un efecto colateral? Fue lo de la música en sí, yo ya tenía las ganas de... Porque yo tocaba también guitarra, tocaba jazz, tocaba blues, tocaba rock, tocaba de todo un poco. Obviamente todos empezamos con la guitarra, ¿no? Entonces estuve pasando un tiempo, yo viajaba bastante en ese momento, porque trabajaba con barcos y daba muchísimas vueltas por esos lados. Y tenía decidido ponerme a estudiar, y tenía decidido ponerme a estudiar exactamente esta música, porque
hasta cierto punto la música que había encontrado en Occidente me resultaba que me faltaba vocabulario, me faltaba léxico, me faltaba algo que decir con lo que tocaba. Entonces, de ahí que encontré el laúd turco y compré mi primer laúd en Grecia. El segundo lo compré en Istambul. Y de ahí es como que encontré todo este lenguaje que me era muy extraño hasta cierto punto, era muy complejo, era muy rebuscado, había muchísimas cosas que no entendía, cómo desarrollarlas. Y mismo estando ahí en Grecia y en Turquía, pude aprender un poco más y pude entender esto, como te decía, esta cuestión de estas emociones, cómo vibra la ciudad misma, cómo se maneja la gente, eh, el énfasis que hacen en el arte, las culturas. eh, y de ahí fue que empecé todo ese camino para seguir tocando los demás instrumentos. Eh, ¿Te parece? ¿Demuestro un poquito lo del oud turco? Dale. Les recuerdo a los que quieran hacer preguntas, la pueden hacer en el chat del Zoom, también lo pueden hacer los que lo están viendo por Facebook, pueden hacer las preguntas en los comentarios de Facebook. Bueno, eso fue una pequeña improvisación, un pequeño taksim, ¿cómo se llama? En un par de escalas turcas, acompañado por unos pequeños fraseos en sí, que son de unas composiciones clásicas del repertorio otomano. Laúd Eh, ahí
evidentemente de muchos países con distintas variantes, ¿no? Pareciera, en cuanto a país uno visite en el cercano oriente, pareciera tener su propio laúd o ud. Totalmente. La verdad que me haces acordar, gracias, porque a veces me olvido, me mencionas. Este laúd es turco y su configuración es turca. Está hecho en Turquía y su modelo es turco. Siempre menciono, es como un medio higo, un higo cortado a la mitad. Y tiene 11 cuerdas, este laúd. Tiene 5 cuerdas dobles y una cuerda simple. La más grave es simple, es individual. Lo que tiene este oud, que es el turco, es generalmente el más pequeño, de alguna manera, y el que está afinado más agudo. Luego tenemos también los oud sirio, tenemos el oud egipcio, tenemos el oud iraquí, esos entran dentro de los laúdes árabes. Tenemos también el laúd persa, el oud persa. He Entonces, visto instrumentos muy similares inclusive en España. totalmente, totalmente. Y así mismo, bueno, vos sabés también toda esta corriente migratoria que hubo de invasiones musulmanas durante muchísimo tiempo al sur de Hispania, donde se llevó el laúd, que luego fue transformado, por ejemplo, en el siriab, que es un instrumento que cayó en desuso, que solo hay algún que otro registro y mención a una referencia histórica, y también de ahí se transformó en los laúdes barrocos, medievales, y también así la guitarra. Ah, por eso mismo, este instrumento mismo, el laúd, tiene un padre se llama Barbat, que es persa. Es decir, este no es el más viejo de todos, hubo algo antes. Y del Barbat también hubo algo antes, posiblemente, que ya nos habremos olvidado, no tenemos registro. Pero sí, y esta es una de las cuestiones por las cuales, por ejemplo, este instrumento se toca en toda la región, todos los países persas, todo lo que es Azerbaiyán, Armenia, Turquía, Grecia, llega todo desde lo que es Egipto, Israel, llega hasta Marruecos, hasta Túnez. Y en el Mediterráneo también se ven las otras configuraciones, como decíamos, los laúdes, la familia de laúdes barrocos y medievales, que la han desarrollado más que nada, bueno, italianos y españoles también muchísimo. Eh, pero sí, así como decís, y esto mismo, este instrumento está configurado bastante agudo dentro de todo, por el hecho de que los turcos, cuando en su periodo de imperio otomano, desarrollaban orquestas y tocaban diferentes instrumentos todos juntos: el tambur, el kemenche, el laúd, el robab, los bendires, todos este tipo de instrumentos que podían configurarse en diferente forma y hacían una orquesta, mientras que por otro lado, a pueblos nómades en todas las zonas, de lo que es saliendo para el Líbano hasta Irán, desarrollaron más el laúd en un estilo folclórico con un sonido más grave, más bajos, más cuerdas más graves para acompañar la voz. Entonces ahí vemos también un desarrollo de cómo se fue configurando el instrumento para ensamblarse dentro de una orquesta, mientras que el instrumento para los pueblos nómades de la región, no el Imperio Otomano en sí mismo, los pueblos nómades lo utilizaron más para acompañamiento con una configuración más grave, un instrumento más grande, con sonidos más graves para acompañar la voz, los cantos. Um, ¿Hay alguna pregunta que haya quedado por ahí en el chat? Así no nos A ver, en el perdemos. chat hay quien hizo una referencia también con el tema de España. Dice, la escala es muy parecida a la occidental, con un par de notas agregadas, parece. Entonces, ¿el flamenco es una fusión música occidental y oriental? Sí, totalmente, totalmente. Uno puede ver, por ejemplo, lo que es el canto flamenco, por ejemplo, esta evocación tan potente, tan visceral, estas cadencias tan fuertes, con tanto espíritu que tienen, y estas ondulaciones que se trabajan en la voz, por ejemplo. Yo siempre hago la referencia de que
hay que escuchar, por ejemplo, lo que es en la música árabe o los ghazels, que son Ghazzel, que son los cantos, que son muchos a capela, de voces, con los ornamentos que se utilizan, y se ve muchísimo cómo estas estructuras del flamenco son tomadas de la música de Medio Oriente, y el instrumento en sí mismo, la guitarra, tuvo como es capaz de hacer acordes, por ejemplo, a diferencia del laúd, porque en el laúd, como no tenemos trastes, es bastante complicado hacer acordes, aunque se pueden hacer algunos, hay que pegarle demasiado bien con los deditos, siempre digo. Con la guitarra se ha podido utilizar otra configuración, se le pueden poner trastes a la guitarra, tienen la guitarra trastes, entonces se puede utilizar más acordes, se puede llenar con diferentes cosas. Lo que se utiliza en la música del Medio Oriente, la música modal, son microtonos. Lo que significa que donde en Occidente tenemos 12 notas en una escala, la posibilidad de desarrollar notas en estos instrumentos y en la mayoría de todos, el quemenche, mismo en el violín y en el tambor, hay una posibilidad de desarrollar hasta 53 notas. No se usan todas, obviamente, pero la posibilidad existe, porque tienen un desarrollo respecto de lo que se llaman comas de Pitágoras, que es un estudio matemático al respecto de cada nota y cómo configurarla. Entonces, ahí está una cuestión que mencionaba antes también respecto al hecho del lenguaje. En el lenguaje occidental tenemos notas que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y que ocupan 12 semitonos, mientras que en la música Medio Oriente y en esta música modal tenemos una cantidad de notas que en la práctica usamos 26, más o menos. No las 53, usamos 26. Pero lo cual te abre muchísimo y te expande muchísimo el vocabulario. Es casi como utilizar palabras o fonemas en la voz y en el lenguaje que no tenemos en el castellano, ¿no? Como cuando uno trata de estudiar árabe y tiene 3, 4 D, 4, 5 J y H y Gs, es la misma cuestión. Hay ciertas sutilezas en este tipo de lenguaje, pero su raíz, sí, lo del flamenco es el mejor ejemplo de la fusión que después termina siendo de lo más representativo que hay del sur de España, ¿no? Y siempre me gusta hacer la referencia que es una frase muy interesante de que toda pureza es una mezcla olvidada. Hoy en día podemos decir que el flamenco es puro en sí mismo como una música arraigada en el sur de España, pero todos tenemos componentes afectaciones culturales de diferentes regiones, de diferentes tradiciones, que llegan a hacer lo que es hoy la música. Y continúan, esos cambios y esas modificaciones continúan, siempre se dan. Me parece oportuno en este contexto aclarar algo que suele decirse de la relación entre la música sefaradí y el flamenco, Ujú. que para ser más o menos claro, no tiene nada que ver. En general, más allá, que por ahí pueden compartir algunas cosas, pero suele decir que se parece o cosas por el estilo, pero son tiempos distintos, corrientes distintas. El cancionero sefaradí se va a desarrollar después, fundamentalmente. Así que vale la aclaración, porque sí hay mucha relación entre lo que decís en lo que es el mundo árabe con el flamenco, pero no así con el repertorio sefaradí, vale la salvedad. Totalmente, totalmente. Y esto mismo que decís, déjame te agrego algo más que está buenísimo. Es esta misma cuestión de que se complica muchas veces cuando también me preguntan a veces por el tema de, bueno, la música árabe, la música turca, la música persa, las diferenciaciones entre la aproximación en el instrumento, en el laúd. Y muchas veces son cosas que uno ya de la vivencia, la experimentación, de escuchar, de tocar, de hacer y desarrollarlo, ya la tiene incorporada y la transmisión es muy compleja. Y esto mismo que decís, me parece que es algo así. Uno ya sabiendo las diferencias sustanciales, es complicado en muchos casos transmitirlo también. ¿Sí? Porque es un gran bagaje histórico que hay en toda la región y cultural, muchísimo contenido. Y lo hermoso también en muchos casos es hacer la pequeña diferenciación, hacer una diferenciación sabiendo qué pertenece a cada tradición,
que es muy complejo también, es muy Sí, complejo. claro. Eh, a ver, voy a tocar una piecita entonces con el sas o lo muestro primero. Mira, acá me están pidiendo si se van a oír, no, para después, melodías y canciones sefaradíes con instrumentos de cuerdas o de percusión. ¿Tenés algo por ahí? No, no para ahora, para después. Vamos, Este, déjame, tenés el Misirlú, por ejemplo, que no es sefaradí, pero lo hicimos nuestro. es cierto. Eh, esa, Bravo. gracias. Ahí, Infaltable, bueno, ¿no? esa totalmente, ¿no? Lo cual también me recuerda un poco a otra pieza, en esto que decíamos que es diferente, todo tiene su sutileza y es diferente, el repertorio sefaradí no es lo mismo que el repertorio turco, que el repertorio flamenco, que el repertorio es otro repertorio aparte. Puede tener una cierta hermandad con cierta cosa, pero no es lo mismo. Entonces, esta pieza del Remy Brod siempre me recuerda a algo que está en la tradición, en el folclore árabe, por ejemplo, para mostrar una cosita. Pero bueno, no es lo mismo, nada más voy a aclarar.
Es un pariente lejano. Es un Es pariente un pariente. lejano. Luciano, tenemos algunos músicos escuchando que preguntan si podés decir qué registros tienen los distintos instrumentos, y como se observa que no tienen divisiones los travesaños, no tienen trastes, si podés decir algo sobre eso, cómo se calcula la tonalidad, o eso todo oído. Hola, buenas. ¿Cómo va, Liliana? Hola. Sí, totalmente. El registro de Lud es de, veamos, este como decía, lo tengo afinado en el estilo turco, que es el estilo más agudo que tiene, es un estilo bastante corto. El estilo clásico, porque hay un estilo moderno también, pero lo tengo en el estilo viejo, que usaba el Imperio Otomano, que es tiene un mi, dos octavas y cinco notas más, dos octavas y media, pongamos. Que es un registro corto en comparación con otros instrumentos que hay actualmente, ¿no? Como la guitarra, ya de base la guitarra tiene más registro. No se usa todo, se usa en segmentos chiquititos alrededor de ciertas notas. Y lo que sucede también por el estilo de configuración, como decías, que no tiene trastes, que es todo plano, como si fuera un violín, en muchos casos también cuando se toca una composición u otra, en vez de se cambian las tonalidades o se ajustan, depende de la digitación. Porque es muy difícil en algunos casos la digitación, de la misma manera que para los violinistas o los chelistas o los contrabajistas, ir cambiando en tonalidades. Con una guitarra ponemos un capo, un transporte y listo, te hago la tonalidad que quieras. Lo mismo que para los cantantes. Digo, ¿no? Que siempre necesitan en algún registro u otro, se complica. Bueno, para el laúd es otra cosa. Yo tengo otro laúd afinado en un registro para cantantes. También para tocar en un estilo más moderno, porque si no es muy complicado. Este está para instrumentos. Y respecto a lo que decías de las notas, era lo que le mencionaba también a Marcelo, lo del tema de la cantidad de notas que tenés. Por el hecho de que como no tenés trastes, tenés muchísimas más variantes y muchísimos más desplazamientos en lo que es una cuestión vocal, de trabajar estos pequeños microtonos. No sé si va a tomar también o se va a escuchar también por el micrófono acá, pero lo exageré un poco para dar el sentido, pero el desplazamiento, la dirección de las notas es muy importante. Y como decías, ¿cómo lo calculamos? Y es esta cuestión de darle, como dice, by heart, de darle al instrumento y conocerlo y más o menos eh, dónde van los dedos van de una, no tenés... Lo mismo esto, las cuestiones de la complicación en cuando se escriben en las partituras. Una nota se escribe igual muchas veces en las partituras y se diferencia muchísimo porque hay que tocarla más alta, más baja, apenitas más abajo o con una dirección descendente o ascendente y eso es básicamente escuchar, tocar y aprenderlo. Esta es una de las mayores diferencias que hay con la música occidental, que no tocas lo que está escrito en la mayor parte de las veces. No se toca. Sí, hay que aclarar que la música oriental tiene partidas, los tonos en el doble o el triple de partes que la música occidental. Entonces, muchas veces nos parecen algunas cosas desafinadas para nuestro oído occidental, pero son notas reales que se tocan en la música de Oriente. Y por otro lado quería preguntarte, que vi que alguien también lo comentó, si se pueden hacer acordes o si simplemente es para hacer una línea melódica este tipo de instrumentos. Claro. El concepto de acorde es bastante particular en la música. Esta música es melódica, es modal y es melódica. Los acordes sí se pueden hacer en ciertas estructuras. Es bastante nuevo el hecho de hacer acordes en estos instrumentos. El laúd, por ejemplo, siempre se utilizó como un instrumento como si fuera el bajo. En antaño era lo más grave que había. Hoy en día tenemos cuerdas
para cuerdas súper divinas hechas de materiales, las aleaciones que quieras, para los contrabajos, para los chelos, para todo. Pero en su momento este instrumento tenía cuerdas de tripa, de animal, y era lo más grave que tenían. Y lo que se usaba era su funcionamiento era el funcionamiento de un bajo hoy, marcar lo más grave. En los últimos 50 años, es decir, en una época bastante moderno, en los últimos 50, 60 años, sí se desarrolló el tema de hacer acordes, sí se desarrolló que tenga una presencia más guitarrística, se fue ayornando un poco acercándose a lo que es la lógica occidental, esto de los acordes. Hoy se usan en parte, no es la tradición clásica, pero sí se ha ayornado para un poco para ir al gusto del oído occidental, digámosle, y también por el desarrollo de las técnicas. Los instrumentos se hacen muchísimo mejor, se calibran muchísimo mejor, las cuerdas son mucho más brillantes, mucho más duraderas, funcionan mejor. A los luthieres, al poder utilizar maderas de cualquier parte del mundo y hacerse mejor los instrumentos, también la posibilidad de que no recaiga tanto en el músico, en la técnica, sino que se pueda hacer acordes. Por ejemplo, esto que decíamos, que va muchas veces en que las cuerdas estén bien finitas contra el mástil y que se pueda afinar bien, que no se te desafine cada dos por tres las clavijas, que por mencionarlo también es el estilo antiguo de las clavijas, es decir, son como un violín, y son como un violín, como un cello de la forma antigua, no tiene un microafinador, no tiene ninguna cuestión mecánica de por medio, es clavijas de caoba, que te ajusten bien las cosas. Por eso también se desafinan bastante, y los cambios de temperatura matan, son terribles. La humedad es lo que mata, para los instrumentos estos es complicado. Pero sí, en algunos casos se puede escuchar udistas de los más modernos que utilizan técnicas más tirando a flamenqueras en cuanto al desarrollo de acordes, pero es muy complicado, es muy complicado verdaderamente. Acá nos pregunta alguien si suena siempre tan melancólico o si se pueden interpretar piezas que sean, digamos, nos inspiren un poco más en la alegría, porque a veces por las tonalidades sabemos que nos traen como una cierta nostalgia. ¿Podés tocar alguna cosa que Totalmente, nos levante, que nos dé alegría? Perdón, la idea no era deprimirlos esta No, para noche. nada. Sepan disculpar. Voy a tocar algo del folclore turco, algún baile Muy más. bien. Bravo. Bravo. Gracias. Ahora sí te dejamos agarrar el sas. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí
traté de tocar un poquito, un poco de acordes también, justo que me preguntabas, Liliana, por el tema, traté de tocar un poco de acordes. Hay ciertos acordes que sí se pueden hacer porque tenés, y tratar de ajustarlo a las notas que tenés en los bajos, que tenés al aire, otras que no podés hacer directamente. Pero bueno, eso fue una cancioncita que es un bailecito tradicional que no tiene, en sí no tenés autor o tenés, no tenés nombre de quién lo armó, quién lo hizo. Ah, hay composiciones que toco que sí tienes registro, que son de 1400, 1430, 1480, pero esto antecede a todo eso. Así que no tenemos, es anónimo directamente. Pero bueno, esta pieza, por ejemplo, más allá de que sí la tocaba, se la adosa a todo lo que es el Imperio Otomano, la tocan en toda la región de Anatolia, todo el norte de África, es muy tradicional. Ahora agarra un poquito el saz entonces. Mientras agarra a Luciano el SAS, déjame aclarar que está todo en vivo, no está grabado, porque el reloj que tiene detrás Liliana está 10 minutos adelantado, ¿no? Así que es realmente en vivo. Son las 19:53 en Buenos Aires. Este instrumento, el saz, es el instrumento folclórico turco por excelencia. Esto van a verlo en cualquier película, en cualquier bazar en que vayan. Siempre están tocando este instrumento, porque es el instrumento folclórico. Es el equivalente para nosotros de la guitarra criolla. El equivalente a ellos es el saz. Este instrumento deriva en sí del setar. El setar es un instrumento persa que significa tres cuerdas. Setar significa tres cuerdas. Este instrumento, el saz, es una adaptación del setar que trajeron todos los pueblos nómades, que luego se transformó en el Imperio Turco, en el Imperio Otomano. Y es un instrumento que está compuesto de 7 cuerdas, pero de 3 órdenes. Es decir, tenemos 2 cuerdas dobles y una cuerda triple. Ahí sumamos las 7 cuerdas y están afinadas en 3 notas en total. Bueno, voy a tocar una piecita y después seguimos con alguna otra pregunta, si entienden.
Bravo, Luciano. Gracias. Acá, Eh, ¿de qué material son las cuerdas de los instrumentos? bueno, buenísimo. En su momento, todos en antaño, con lo único que tenían los muchachos obviamente era tripa de algún animal, siempre algún animal sufría. Ahora sí hacen todo con aleaciones, con diferentes metales, quizás algunas tienen un poco de cobre, tienen algún algo, pero son bastante comunes de alguna manera, son, digamos, alambre, de la misma manera que una cuerda de guitarra, no es tan diferente. Lo que sí, lo que se puede escuchar muchísimo es que este tipo de instrumento, en muchos casos, solo se toca en una cuerda o apenas se toca una segunda cuerda y dos cuerdas, las dos más graves, generalmente se mantienen como cuerdas simpáticas o cuerdas de bajo. Entonces, se toca en una afinación o en dos, a veces en tres, pero si no se complica muchísimo, es decir, no se puede cambiar tan sencillo, de forma tan sencilla el registro. Está hecho para esta tonalidad. Y también, de nuevo, es otro de los instrumentos también que es difícil de mantener todas las cuerdas afinadas porque tienen que ir todas juntitas en la misma nota. Entonces hay que mantenerlas siempre muy, muy afinadito. Preguntan si acá sí tenés trastes y si son, te preguntan si son movibles. Sí, hay trastes, sí, son movibles, son trastes que están hechos de nylon. ¿Sí? Y en relación a eso, es bastante largo el tema de lo que sean movibles. Um, Hay un instrumento que es el hermano clásico de este, digamos, que se llama tambur, que es más largo, quizás lo pueden ver en alguna... Se puede buscar, no sé, ahora no me acuerdo de alguna serie o algo que es donde aparezca, pero el tambur, que es más redondo, es más largo y tiene mayor cantidad de trastes. Utiliza muchos más microtonos que el SAS. Estos sí son movibles y se le puede agregar más todavía, pero utiliza un rango acotado de ciertas escalas, en ciertas notas y en cierta afinación. Luego hay otros, sí, como decía, son más largos que se le puede agregar más notas. Yo, por ejemplo, este instrumento lo toco más al estilo más moderno, digamos, más al estilo quizás como un tambur, pero también lo pueden encontrar, más allá de que yo toco con una púa, se puede encontrar un montón de músicos, sobre todo en el este de Turquía, que lo tocan con las uñas, que genera un sonido mucho más brillante también. Absolutamente. De esa manera. Por eso también hay una cuestión que es interesante de estos instrumentos que hoy en día, por ejemplo, con las guitarras, con los bajos, con los instrumentos modernos, uno utiliza, por ejemplo, púas de plástico. Estos instrumentos, por ejemplo, cada uno tiene una configuración diferente, un sonido diferente, un timbre diferente según con qué se toque. El laúd, por ejemplo, en antaño se tocaba con plumas de águila, por el calcio que tiene la pluma en sí mismo, lo cual le da un tinte muy brilloso. Lo mismo que decía recién por el tema de la uña. La uña en el SAS, al tocar con las uñas en el SAS, el calcio lo hace mucho más brillante el sonido de las cuerdas. El rabab, por ejemplo, el rabab afgano, se toca con púas de madera que son muy grandes. Yo tengo púas también de coco y púas de cuerno, que también tienen diferentes timbres cada uno. Pero bueno, eso se adapta muchísimo también al estilo que uno toque, qué estilo de música quiere hacer, si es más folclórica, más clásica o más moderna. La mayoría de los músicos que tocan el SAS de la forma más moderna tocan con púas, por ejemplo. Preguntan sobre, dos preguntas te hacen. Una es sobre las maderas del instrumento y la otra, pregunta Valeria, que ella toca saz, pregunta Ujú. cómo haces para que no se desafinen las tonas, si tiene que ver con la calidad del saz. Bueno, lo de las maderas, generalmente el saz se hace en una pieza. Se carva el mismo trozo de madera. No hay.
es bastante rústico y eso también es lo hermoso del instrumento, que es muy, muy a pulmón, de la misma manera que el robabo. Es una sola pieza de madera que la huecan y todo hecho en uno. Eh, la caja, por ejemplo, del SAS, en este caso, se hace en una pieza y el mástil en otro. Es muy rústico. Por el tema de las clavijas y la afinación, pasa, como decía también, la humedad o lo que sea el ud, sea el SAS, sea el rebab, todo se desafina. Lo único que hay que controlar un poco las clavijas, que sean de buena madera, que sean de caoba, por ejemplo, que resbalan bien pero no tanto, y eso es lo único que se puede hacer. Lo demás es el setting o la configuración que viene del luthier directamente, cómo lo adapte. Hasta ahí es lo único que se puede toquetear más o menos. Después sí, la calidad del SAS, digamos, no hay mucho para hacerle. Luciano, nos quedan 5 minutos. Bueno, ¿Con qué ¿alguna querés pregunta? cerrar? No sé, tirame una idea vos, ¿qué te Nos quedamos parece? 2 horas más, la verdad que está bárbaro, pero algún día haremos otra. No sé, Totalmente. algo que te guste. A mí me gusta, me encanta el Misirlú. ¿Lo tenés por ahí? Uf, Te pedí hace rato no lo toco, pero muy déjame ver. complicado. ¿Querés que.? Es más, te voy a agarrar y te voy a contar. Mi Sirlu en sí viene de una canción, fue una canción afgana. A ver, voy a ver si me acuerdo. Para vos, Dale. particularmente. Bravo, Luciano, bravo, bravo. Esto es. Luciano, antes de despedirte, por supuesto quiero agradecer a toda la gente, la verdad que pisó el límite de gente que podíamos meter en el Zoom de las 100 personas, estuvimos picos de 98, estuvimos ahí de que se sature. Oh, Más la gente que entró por Facebook Live, así que la verdad un debut que nos pone absolutamente contento, con gente de todos lados, ahí el último apareció de Panamá, de todos lados tuvimos gente. Déjame ir avisando qué es lo que se viene. Porque ya tenemos programada la próxima, prácticamente todo julio. Lili ¿tenés la agenda ahí, Lili? Tengo para compartir, sí. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver si puedo. No, tenés que compartirla vos. Ah, pero no la tengo. Bueno, contala. Bueno, les contamos que tenemos para la semana que viene a las 5:30 de la tarde, actualidad de la comunidad judía española con Carolina Eisen,
que es la directora ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España. Ahora vas a poder compartir, me parece. A ver si les puedo compartir el flyer. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, Carolina nos va a dar una semblanza de lo que acontece en estos momentos en la comunidad judía española y, por supuesto, también nos va a contar algunas cosas sobre el trámite de nacionalidad que está interrumpido por la pandemia del COVID. Y lo hacemos un poco más tempranito porque ella está en España, en Madrid, y justamente el horario nuestro cómodo de las 19 horas se le hace un poquito tarde por la noche. Va a ser 17:30 el jueves que viene. Tenemos algunas preguntas para Luciano. ¿Querés que terminemos con algunas preguntitas, Luciano, o querés que te las pasemos después, si no? No, dale. Liquidemos las últimas que tengas ahí a mano. Tenemos, nos pregunta Valeria si se puede conseguir un SAS, creo que es un SAS lo que pregunta, en Buenos Aires, en Argentina. Un laúd, no un SAS, perdón, un laúd. Laúd, hay siempre algún laúd dando vuelta de algún abuelo, de algún alguien siempre que está olvidado en algún lado. Conozco varios así que han aparecido. Y después generalmente la gente que viaja y consigue. Yo diría que busque, no sé ahora, la verdad que no me he fijado. Yo los que he comprado, los he comprado viajando, que así es uno, la verdad que se fija bien dónde, qué es lo que está comprando y va y lo ve. Pero Claro. como recomendación le diría que revise en internet y que trate de hacer lo más posible para ir y ver los laúdes. Porque sí he visto, por ejemplo, aparecen en las páginas de internet, no he tenido la oportunidad de probar ninguno, en verdad. Pero sí, alguno que otro se puede conseguir. Claro, no se consiguen casas de música en Argentina. Preguntan en Casa Núñez si se consiguen. No, algún lugar que he encontrado por ahí, por Talcahuano, algún laúd colgado he visto, la verdad que no los he probado. Lo que también sucede es que muchas veces me han preguntado a veces así, y es difícil porque quizás he visto, por ejemplo, algún laúd iraquí, o algún laúd que tiene una afinación persa, o algún laúd en particular que quizás muchas veces las personas dicen, uy, yo quiero tocar música de tal lado y no se adapta para lo que quiere. Entonces muchas veces esta cuestión del laúd hay que fijarse, estudiarlo. Cualquiera que quiera igual hacerme una pregunta, justo le iba a mencionar, puede buscarme en Facebook o Instagram y mandarme un mensaje sin ningún problema y le respondo. Pero claro, no existe en Argentina un luthier que haga este tipo de instrumentos. Siempre son de afuera, son difíciles de hacer, imagino. Totalmente. De todas formas, estoy viendo el Mercado Libre y algunas cositas hay. Hay un Raimundo que hace, cuestión de navegar. No digo nada de la calidad, obviamente, no lo sé, pero algo hay. Es más, ahora que es lo de luthier, la palabra luthier viene de lut, viene de laúd. Claro, el verdadero luthier es el que te hace un laúd. Ahí está la cuestión. Bueno, acá alguien nos pregunta si podés tocar alguna cosa más antes de despedirnos. ¿Tenés ganas? Dale, perfecto. Y con eso nos vamos. Dale. Si se me permite, quería mencionar también, agradecerles. Muchísimas gracias, es un gusto. Aunque sea verlos así, es lindo, por más que no sea en vivo y en directo, es lindo verlos ustedes, compartir. Y mencionar también, que no se me escape, el hecho de que yo estoy dando la semana que viene una pequeña jornada cortita vía Zoom también, gratis para la gente que quiera conocer un poco de esta música, y doy clases de música modal, de todos estos instrumentos y también de los instrumentos occidentales para tocar esta música. Es decir, no solamente se limita a que hay que tener un laúd para tocar esta música. ¿Te pueden escribir, querés pasar un lugar donde te puedan escribir y contactarte? A Instagram o a Facebook pueden encontrarme, Luciano Amate, con doble T.
Perfecto. Porque la verdad que es muchas veces la gente piensa que hay que sí o sí tener un laúd, hay que tener un robado, hay que tener un saz, y hay muchísimas cosas que se pueden desarrollar desde diferentes instrumentos y aproximar estas músicas. am, pero bueno, eso hay que difundirlo y por eso también les agradezco, ¿no? La difusión. Lo que ustedes hacen es buenísimo, es súper saludable y es necesaria siempre la cultura, siempre este esfuerzo y un esfuerzo grandísimo que hacen ustedes. Y nada, ahora se me viene a la cabeza de nuevo el patio, que quiero ir a tocar el patio de nuevo del centro, pero Bueno, bueno, te vamos a tener que prometemos esperar. que cuando nos liberen el aislamiento, vamos a hacer algo en conjunto acá en el Ya patio. habrá pasado el invierno. Sí, sí, temporada 2022 más o menos. Pero bueno, Más o menos. bueno, toco una piecita más entonces. Dale. Vale. Bravo. Bravo. Muchas gracias, Luciano. Ha sido un enorme placer, ha sido a veces siempre se habla del broche de oro, ahora es la apertura de oro que estamos haciendo con vos. Así que bueno, seguiremos nosotros con nuestras charlas y confiamos en encontrarte ya sea por aquí a través de Zoom con tus charlas y tus cuerdas y pronto ojalá lo podamos hacer en el salón con algún recital en vivo. Gracias, Luciano. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Chao a todos y gracias a todos los demás. Escríbanos a info@ccsefarad.com. Escríbanos, díganos qué les pareció la charla, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría ver. Así tenemos todas ideas para convocar. Ahora tenemos todo el mundo a nuestro alcance. Que tengan una nochada buena.